quiero traer un pensamiento de la palabra de Dios y quiero invitarle para que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Leo en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. He titulado esta enseñanza La Gran Carrera. La vida es una carrera. La Biblia nos da pautas para llegar a la meta. Cada día, cada semana, cada mes o cada año que el Señor nos permite vivir, corremos una etapa diferente. Esta nueva etapa nos da la oportunidad de acercarnos o alejarnos más de la meta. El Salmo 25:9 dice: encaminaré a los humildes por el juicio, enseñaré a los mansos su carrera. Pero, ¿qué necesitamos para ganar la gran carrera? Necesitamos 3 pasos, pero en esta oportunidad solo vamos a hablar del primero. Y el primer paso es la disciplina. El texto bíblico que leímos allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 9, 24 al 27, quiero permitirme leer según la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con un propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Es interesante ver, hermanos, en estos 4 versículos, como en el versículo 24 dice: corran para ganar. Todos los atletas anhelan correr, pero más que correr, anhelan ganar. Y ese es el consejo de la palabra de Dios, del apóstol Pablo: corran para ganar. El versículo 25 dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio, pero este premio es corruptible o es un premio que se va a desvanecer. Y hace el comparativo y dice: bueno, los atletas se preparan, se abstienen, trabajan con mucha disciplina y corren para ganar un premio que al pasar unos años se va a desvanecer. Pero nosotros debemos de correr, hermanos, pensando no en un premio terrenal, sino en un premio celestial. Por eso yo corro cada paso con un propósito. Según el versículo 26, no solo doy golpes al aire. El cristiano, el Hijo de Dios, no debe correr pasos en la vida sin propósitos. Dios nos llamó con un propósito y cada paso que usted y yo demos lo debemos dar con propósito. El apóstol dice: no sea que después de habiendo sido heraldo para otros o que haberles predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado y todo ese esfuerzo que he hecho hasta ahora quede en vano y va a ser una pérdida grande. Recordemos algo: la cronología bíblica se va desarrollando juntamente con los sucesos que pasaban en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el Señor estaba tratando con la nación de Israel, también en el mundo se estaban desarrollando algunas cosas. El mundo seguía su curso normal. Un ejemplo que podemos ver es el ejemplo del profeta Jonás. Mientras que en el año 793 Jonás estaba profetizando en Nínive, 17 años después, es decir, en el año 776, se estaban celebrando los primeros Juegos Olímpicos. Recuerde usted que cuando vino el Señor Jesucristo, la historia se dividió en 2: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo los años se contaban de mayor a menor. Después de Cristo los años se cuentan de menor a mayor. Los grandes deportistas deben de ser personas supremamente disciplinadas. Y no solo los deportistas. Se dicen que las personas
los policías, los soldados de élite, deben de pasar por un entrenamiento riguroso. Son seleccionados cuidadosamente y son entrenados quizás al extremo de tener sus vidas al límite, con esa finalidad de convertirse en profesionales de élite para tareas especiales. Alguien dijo, haciendo referencia a la cultura japonesa y a la cultura colombiana, es un proverbio japonés, que la disciplina algún día vencerá la inteligencia. Por eso los creyentes debemos de ser personas muy disciplinadas. Todos debemos de pasar por la disciplina. La carta a los Hebreos capítulo 12 versículos 7 al 11 nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que la disciplina al presente no parece tener causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El ejemplo es claro. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban y nosotros les obedecíamos y los venerábamos y los respetábamos hasta la fecha. Y cuánto más ahora el Padre de los Espíritus. ¿Cómo no le vamos a obedecer al Señor? Es decir, es necesario que así como nuestros padres nos disciplinaron como a ellos les parecía, y era para bien, para que cada uno de nosotros llegásemos a encajar en la sociedad, llegásemos a ser buenas personas en medio de esta sociedad y útiles para la misma, cuánto más el Señor ahora permite que nosotros pasemos por una disciplina para alcanzar un premio celestial o para alcanzar la gloria eterna, para participar de su santidad. Todos debemos de ser disciplinados. El creyente, el Hijo de Dios, debe de ser muy disciplinado, porque estamos en medio de una carrera. Encaminaré a los justos por la carrera. Es interesante, hermanos, cómo nosotros necesitamos la disciplina. La disciplina al presente no parece tener causa de gozo, pero después produce en nosotros un fruto apacible. ¿Qué quiere decir eso? Sentimos satisfacción de haber logrado o de haber pasado por esa disciplina. ¿En qué debemos de ser disciplinados? Preguntará usted. Debemos de ser disciplinados en nuestra vida devocional. Debemos de ser disciplinados en la oración, disciplinados en la lectura bíblica, disciplinados en el ayuno, disciplinados en la vigilia y por supuesto disciplinados en la asistencia a los cultos o en los eventos espirituales. ¿A quién le gusta orar a las 4 de la mañana? La mayoría de las personas no les gusta orar a las 4 de la mañana. Y dicen, se levantarán un día, pero el otro día dicen, no, está haciendo frío, está lloviendo, voy a echarme la cobija y allí se quedan. Y no hacen hábitos de oración, pero es necesario hacer todos estos hábitos porque necesitamos disciplinarnos. Al principio no parece tener causa de gozo, pero después produce en nosotros un fruto apacible. ¿Cómo vamos a tener una buena relación con Dios si no hablamos con Él? ¿Cómo vamos a tener una buena relación con Dios si no nos comunicamos diariamente con Él? O no sea que nos suceda como alguien lo dijo, que solamente oramos 3 minutos al día. 1 minuto en la mañana, a la hora del desayuno, 1 minuto al mediodía, a la hora del almuerzo y 1 minuto en la tarde-noche, a la hora de la cena. Debemos de ser disciplinados en la oración. Pastor, ayúdeme con un texto bíblico. Claro. Primera carta a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Efesios 6:18 al 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad sin cesar, pero también orando en todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no solo orando, sino también velando en ello con toda perseverancia. Para llegar a ser hermanos cristianos disciplinados necesitamos perseverar. Alguien dijo que la constancia no puede ser inconstante. Así que debemos de estar orando sin cesar, orando en todo tiempo y no solamente por nosotros,
sino también, dice el texto bíblico, por todos los santos, porque no sabemos por qué situación están pasando algunos de los hermanos. También debemos de ser disciplinados en la lectura bíblica. El consejo que el Señor le dio a Josué, antes de decirle, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, el versículo 8 del capítulo 1 de Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Antes de decirle, vas a conquistar la tierra, te vas a esforzar. Antes de alcanzar cosas grandes, el Señor le dijo, para alcanzar esas cosas grandes, necesitas saber cuáles son mis propósitos y cuáles son mis planes. Y para ello nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. Para nosotros hacer la voluntad de Dios y conocerle, necesitamos escudriñar su palabra, ser disciplinados en la lectura bíblica. La palabra de Dios se oye, la palabra de Dios se lee, la palabra de Dios se memoriza, la palabra de Dios se medita, la palabra de Dios se aplica y se vive. No solo debemos de ser disciplinados en la oración, en la lectura bíblica, sino que también debemos de ser disciplinados en el ayuno. Isaías 58:6 nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es necesario, hermanos, que nosotros saquemos espacio para ayunar. Necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, golpear nuestro cuerpo. ¿Usted cree que Pablo no tenía tentaciones o no estaba ligado a sufrir tentaciones? Claro que sí. Es más, el profeta Elías, según la carta del apóstol Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y como el apóstol Pablo dice que puede mantener sus pasiones o su concupiscencia bajo raya, pues simplemente dice golpeo mi cuerpo. ¿Y cómo se golpea el cuerpo? El cuerpo no se golpea usted dándole allí un puño, una cachetada. No. El cuerpo, cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo, está diciendo lo voy a poner en servidumbre y le voy a decir debes leer, debes orar y por supuesto debes ayunar. De hecho, la Biblia nos deja saber en el libro de los Salmos que David dice, oh alma mía, alaba a Jehová. Es decir, le está diciendo a su propio ser, a su propia alma, que alabe al Señor. Tal vez en ocasiones la carne, hermanos, no quiera ayunar, la carne no quiera orar, no querramos leer la Biblia, pero debemos obligarla, es decir, debemos golpear nuestro cuerpo para generar en nosotros un grado de disciplina. Si usted va a leer la Biblia, va a orar o va a ayunar, a veces se dificulta, pero muchos se les hace muy fácil tomar un celular o estar detrás de una pantalla por espacio de 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas y están todo el tiempo en eso, pero eso no edifica. Edifica lo que es la oración, la lectura bíblica y por supuesto el ayuno. El ayuno es para desatar las ligaduras de impiedad. Hay personas que dicen, me siento como atado. Pues entonces ayune. Me siento con cargas de opresión. Tengo mucha dificultad, mucho problema, mucha ansiedad. Ayune para que esas cargas de opresión se vayan. El ayuno también es para dejar libres a los quebrantados. Es increíble los beneficios del ayuno. Y no solo eso, sino que también sirve para que rompamos todo yugo, para que se quiebre toda cadena. Es maravilloso, hermanos. No solo necesitamos ser disciplinados en estas 3 áreas, sino también en el área de la vigilia. Mateo 24:12 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué necesitamos vigilar? Porque Cristo nuestro Señor viene un día por su pueblo, viene un día por su iglesia y necesitamos estar vigilantes, necesitamos estar atentos. La palabra vigilar o velar significa estar alerta, estar atento, estar despierto, estar a la expectativa porque en cualquier momento algo puede suceder. Entonces necesitamos velar, hacer disciplinas, de hacer vigilias. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar atentos a la venida del Señor. Pero ojo, no solamente velamos por la venida del Señor, sino también para cuidarnos de nuestro adversario, el diablo.
La primera carta del apóstol Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos ser sobrios, necesitamos velar. ¿Por qué? Porque el diablo está por allí, acechándonos en todo momento, con la finalidad de hacernos caer y de hacernos tropezar. Por eso necesitamos estar alerta. Uno, porque sabemos que viene nuestro Señor. Y dos, porque el enemigo está buscando la manera para no dejarnos ir al cielo con nuestro Rey. También necesitamos ser disciplinados en la asistencia a los cultos. Hay personas que determinan no asistir nunca más a la iglesia, nunca más a los cultos, porque ellos afirman y dicen: no, eso no es necesario, no interesa si voy o no voy. De hecho, Dios está en todo lugar. Sí, el Señor está en todo lugar, pero Dios demanda que nosotros nos congreguemos, que nosotros tengamos una armonía o una coinonía, una comunión. El Salmo 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos allí, juntos, en armonía. Ahora bien, Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo nos vamos a considerar unos a los otros? ¿Y cómo nos vamos a estimular al amor unos a los otros o a las buenas obras si no es congregándonos? Solo usted va a estar en su problema solo. La Biblia dice, si dos van por el camino y cae uno algún hoyo, el otro lo levantará. Pero si uno solo va por el camino, entonces, ¿quién lo va a levantar de allí? Ahora, si vemos, el Señor envió siempre a los discípulos de dos en dos, porque necesitaban que una compañía o un apoyo. Ahora, el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es necesario que nosotros nos congreguemos, es necesario que nosotros hagamos hábitos de asistir a la iglesia, a eventos espirituales que nos van a fortalecer nuestra vida y que van a ser para nuestro provecho, en los cuales podemos estimularnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros y hacer buenas obras los unos a los otros, y por supuesto recibiendo la palabra de exhortación. Abro paréntesis: exhortación no es regañar. Como alguien dice: uy, el Señor hoy nos exhortó, nos regañó. No, la palabra exhortación significa corregir con amor. Entonces, cuando nosotros somos corregidos con amor, estamos más cerca, hermanos, de la venida del Señor, y por consiguiente necesitamos congregarnos y fortalecernos los unos a los otros, ya que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del rapto de la iglesia. Ahora, también necesitamos ser muy disciplinados en nuestra conducta física, moral y espiritual. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27. En otras palabras, necesitamos tener dominio propio. Debemos tener dominio propio. ¿Cómo nos disciplinamos? Versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Fíjese, a veces nosotros vemos estos grandes atletas, estos grandes personajes, y decimos: no, eso fue fácil. No, hermanos, eso no es fácil. Ellos pasaron por muchos procesos, se tuvieron de muchas cosas, de muchos placeres, pagaron un precio para llegar a ser las personas que son en este momento, es decir, para llegar a ese nivel deportivo, a ese nivel atlético, y para alcanzar estos premios, los cuales han ganado. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser disciplinados en todas estas áreas, las cuales he mencionado anteriormente, para alcanzar un premio celestial? Alguien, por lo menos en el caso de la iglesia, es que Dios usa a ese hermano, es que Dios usa a ese pastor. Pero antes de que Dios usara a ese pastor, o usara a ese hermano, o usara a esa hermana, ese hermano estuvo en el secreto de Dios. Nosotros debemos de ser disciplinados allí. Y tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Así que necesitamos abstenernos de muchas cosas y de muchos placeres del mundo para poder lograr y participar de la santidad de Dios. Pero para ello necesitamos tener dominio propio.
Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Para los que están casados, me es lícito tener otra mujer, si quiero la tengo, pero me conviene, obviamente no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque uno, le fallo a Dios, y dos, pierdo a mi familia, pierdo mi hogar y puedo hasta perder a mis hijos por una mala decisión. Así que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 12 dice, yo no me dejaré dominar de estas cosas. A veces nosotros estamos tentados a caer en pecado y hacer muchas cosas que le desagradan a Dios, y a veces nos dejamos dominar o enseñorear nuevamente del pecado. No, nosotros debemos de tener la capacidad de poder gobernar el pecado, es decir, de mantener la concupiscencia a raya. Todo me es lícito, pero no todo conviene, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo es para mi edificación. La Biblia nos dice que nuestro Señor fue tentado en absolutamente todo. Usted dirá, pero es del Señor Jesús, humanamente, pero también era Dios. Y Él pudo resistir. No, Él es poderoso también para ayudarnos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Ve, hermanos, lo maravilloso que es el Señor. Ahora usted me dirá, pero sí, es el Señor y Él fue tentado y Él lo pudo lograr, pero yo no puedo vencer esa tentación. Usted sí puede vencer la tentación. Yo puedo vencer la tentación. ¿Por qué? Porque es que no estamos solos para enfrentar esa tentación. Estamos con la ayuda del Señor para salir de la tentación. Usted me dirá, pastor, ¿dónde dice eso? Primera de Corintios 10:12-13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Mucha gente ha caído en pecado, mucha gente ha caído en adulterio, mucha gente ha perdido su hogar por 3 o 5 minutos de placer. Abro paréntesis aquí. Amado hermano, amado esposo, esposa, conserve su hogar y cuídese. El hecho de que sucedan situaciones en el hogar no quiere decir que sea ya para ir a cometer una infidelidad. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a ponerle siempre a alguien y va a poner pensamientos en su mente que diga, no, es que mi esposo ya no me toca, mi esposo no tiene un detalle conmigo, mi esposa está actuando de esta manera y hay otra persona que me está por allí hablando. No haga eso. Manténgase firme porque Dios es poderoso para librarlo de la tentación y para sacarlo a flote y para que usted la pueda soportar. Así que adelante. ¿Por qué? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros no tenemos cualquier espíritu, tenemos el Espíritu de Dios que no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Un cambio pequeño cada día tendrá como resultado una vida transformada y ese es el verdadero propósito de las Escrituras. Necesitamos hacer pequeños cambios en nuestra vida, hacer pequeños hábitos que son para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Pero ¿cómo hacemos esos hábitos? Siendo pero muy disciplinados. Para cada esfuerzo disciplinado hay una recompensa múltiple. Hermanos, el tiempo que usted y yo invertimos en la oración, invertimos en el ayuno, invertimos en la lectura bíblica, invertimos en congregarnos a los cultos, invertimos en conducirnos hacia la santidad, es un tiempo que no es en vano, es un tiempo que es recompensado por Dios. Ubiquémonos bien, es decir, Dios es primero, luego siguen las otras cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Un pequeño cambio que hagamos todos los días en beneficio de la obra del Señor y es para nuestro propio beneficio. Esto nos ayuda para que un día lleguemos a alcanzar la meta final. Los atletas, recuerden,
trabajan, luchan, se esfuerzan mucho. ¿Para qué? Para alcanzar un premio que va a quedar aquí en la tierra. Nosotros debemos abstenernos, lucharnos, disciplinarnos. ¿Para qué? Para alcanzar un premio el cual es celestial. Para ganar la gran carrera, definitivamente necesitamos este primer paso, que es la disciplina. Y a través de ese paso vemos que debemos de ser disciplinados, como lo dije, en la oración, disciplinados en la lectura bíblica, disciplinados en el ayuno, disciplinados en la vigilia, disciplinados en la asistencia a los cultos y disciplinados en la búsqueda diaria de la santidad y de la pureza de Dios. ¿Qué necesitamos para ganar la gran carrera? Ya vimos el primer paso, que es la disciplina. Así que Dios les bendiga más. Les animo a seguir adelante y a que sigamos corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Bendiciones en el nombre glorioso de Jesús.